predicarles. En tiempos de tanta desubicación es necesario vivir con las actitudes correctas. Amén. Y no estamos desubicados, no, este mundo no nos está llevando a que realmente entendamos o veamos que hay problemas, situaciones que han sido desenfocadas por el mundo y que nos está llevando a nosotros a que tengamos otra percepción de lo que es nuestra vida espiritual, ¿no es cierto? Hace 2 días atrás, 3 días atrás, alguien me llamó y bueno, estábamos ahí charlando y me comenta que qué pienso de lo del joven que mataron, ¿no? Entonces yo le digo, pues a mí me parece terrible, cortaron sueños, no solamente los de él, lo de su familia, en fin, muy difícil. Y la respuesta de un hombre que supuestamente es cristiano me dice, pero eso sí, ¿quién lo manda a estar en el lugar equivocado? Entonces, pues uno no tiene que entrar en controversia, ¿no es cierto? Simplemente le dije, así hubiera estado en el lugar equivocado, no había razón para quitarle la vida, ¿no es cierto? Porque nosotros, ¿quiénes somos para hacer lo que se hizo? Entonces, mira ese pensamiento cómo se ha ido distorsionando, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque estamos viviendo en un mundo totalmente desadaptado y desubicado. Amén. Donde realmente nuestra vida espiritual a veces se confunde con lo que el mundo da, con lo que el mundo ofrece. Vemos pasar tantas cosas que realmente decimos vale la pena ser cristianos, vale la pena confiar en el Señor, vale la pena hacerlo, claro que vale la pena, porque el poder del Señor es el que realmente se glorifica en cada una de estas situaciones y como sea, la justicia del Señor nunca llegará cojeando. La justicia del Señor es la única, verdadera y justa. Amén. Y a ello tenemos que acogernos. Entonces, Dios no nos creó para disfrutar la vida y conformarnos con muy poco o ambicionar mucho. Fuimos diseñados en una carrera de obstáculos que hay que correrla diariamente. Amén. Y en Eclesiastés me parece muy interesante lo que escribió Salomón. Y este hombre tiene, en lo que escribió, tenía toda la autoridad para escribirlo, para hacerlo, porque él lo vivió. Y además porque él nos está enseñando que parte de su vida, ¿cierto?, realmente no fue tan importante como merecía hacerlo en una vida justa y recta para el Señor. Amén. Y entonces Eclesiastés 2, 1, 11 dice, me dije entonces, vamos, pues haré la prueba con los placeres y me daré ¿qué? La gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme, increíble, ¿no? Estaba bajo el control de ¿qué? Y muchos de nosotros estamos hoy en día bajo el control y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y sin embargo, muchas veces le contristamos. Amén. Muchas veces le contristamos. Y dice, y de aferrarme a la ¿qué? A la necedad, tremendo, ¿no es cierto? Hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo
durante los contados días de su vida. Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Me hice de esclavos y esclavas y tuve criados y mucho más ganado vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras y disfruté, o sea, todos los placeres de los conciertos, de todo lo que hoy en día muchos persiguen y sobre eso tienen centrado su corazón. Me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría, ¿qué pasa? Permanecía conmigo. Tremendo, ¿no? No le negué nada a mis ojos, ningún deseo ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfruto de todos mis afanes. Solo eso saqué de qué, de tanto afanarme. Y él mismo se da una respuesta en el versículo 11. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas y vi que todo era ¿qué? Absurdo, un correr tras el viento y que ningún provecho se saca en esta vida. Y en la Reina Valera, ese mismo versículo dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé en Reina Valera para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Muy claro, ¿no? Demasiado claro lo que escribió Salomón. Y solamente antes de que continuemos con esta enseñanza, hagamos un alto ahí y pensemos si realmente muchos de nosotros no nos parecemos a Salomón. Amén. Muchos de nosotros nos parecemos a Salomón. ¿Sí? Dios le permite a uno, y gracias por ello, porque todos los días, y a veces no todos los días, pero en la semana uno hace llamadas y también le hacen llamadas a uno. Y también en estos días hablaba con alguien que me decía, estoy horrorizado de los ofrecimientos del mundo. Él hace poco se separó y tuvo muchos inconvenientes ya con hijos adultos. Y él decía, fui tan ingenuo, ¿cierto?, en creer que era un buen proveedor, pero a la final eso que me creí que era bueno y era un buen proveedor dañó a mi familia, porque terminé consumista en los placeres, siendo un consumista en los placeres de ellos. Y eso me dejó como muy impactado, ¿cierto? Porque también cuando no hay un no, que es una respuesta, también estamos permitiendo que muchas cosas se salgan de control. Amén. Y entonces, ninguna de las cosas que el mundo considera importantes, si las analizamos bien, no tienen valor ni satisfacen todas las necesidades. Así lo tengas todo. Así lo tengas todo. Amén. Porque al final todos vamos a morir, y lo material y la fama, todo esto es ¿qué? Pasajero, es vano, es vanidad, como escribió aquí este hombre. Y nada en este mundo ha sido creado para satisfacer
lo que se quiere, porque esto trae ruina. Miremos, por ejemplo, gente tan famosa, futbolistas, ya se les acabó su carrera, basquetbolistas, en fin, deportistas que marcaron un ítem muy grande dentro de la sociedad y del mundo por todo lo que hicieron. Pero hoy muchos se perdieron en el alcohol, en la droga, muchos perdieron toda esa fortuna, muchos que tenían gran fama hoy ya no la tienen. Y entonces, si nosotros somos realmente esas personas que nos introducimos dentro de la palabra del Señor, nada en este mundo complace las necesidades del ser humano que no vengan de parte del Señor. Y me impactó mucho dentro de esto que estamos predicando, me impactó la respuesta de uno de los hombres más ricos del mundo, Rockefeller. No sé si alguno de ustedes se acuerda, no que lo conoció personalmente, o bueno, si lo conoció personalmente, qué súper. Y a una pregunta que le hicieron a él, que con todas esas riquezas que él tenía, ¿cierto? ¿Qué más esperaba de sus años? ¿Sí? Y una respuesta que la verdad me dejó supremamente impactado. Y él contesta, dijo, los millonarios que ríen son demasiado raros. Mi experiencia es que la riqueza tiende a arrebatar sonrisas y alegrías. Amén. Y lo estaba diciendo como escribió todo este hombre Salomón, lo estaba diciendo también un hombre que tuvo todo el éxito y que todo lo tuvo a sus pies. El único verdadero éxito es el que viene del Señor. El resto es un éxito lleno de vacíos. Amén. Lleno de vacíos. Y buscar éxito y riqueza, eso es lo que va a crear grandes vacíos en nuestra vida. Jim Carrey, no sé si ustedes se acuerdan de él, que fue un actor famoso, el de La Máscara, ¿cierto? Él ahora, después de su depresión y del alcoholismo, porque vivió un proceso de más de 10 años en el alcoholismo y la depresión, este famoso actor dijo, creo que todos deberían hacerse ricos, famosos y hacer todo lo que siempre soñaron, para que vean que esa no es una respuesta a la felicidad. Amén. Entonces decimos, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué incongruencia si lo tuvieron todo? Pero no llenaron su corazón con esos vacíos y no lo llenaron a través de quien tenían que hacer, que era el Señor. Amén. Y entonces, por eso hay tantos personas tan famosas en la depresión, no llenan con nada lo que hoy hacen, mañana quieren más, 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 y eso lo único que está llenando es de insatisfacción su vida. Amén. Y me impacta mucho lo de estos dos hombres, sobre todo lo de Rockefeller. ¿Sí? O sea, que realmente él dice que la riqueza tiende a arrebatar sonrisas y alegrías. ¿Y cuánta gente hoy que tiene tanto dinero han terminado en una quiebra total o han terminado con grandes capitales, pero no han podido disfrutar todo porque realmente quieren primero apoquinar más y segundo que realmente el tener tanto los va a debilitar. ¿Sí? Entonces, aquí
Salomón no está en contra del trabajar, no está en contra del tener. Lo único es el exceso. Amén. Lo que lo llevó a él a los excesos, ¿cierto? Y mira lo que dice el versículo, el versículo 18 al 21. Ahí mismo de Eclesiastés 2, ¿cierto? Dice, voy al de atrás y me ayuda Dieguito al 17, por favor. Gracias. Dice, aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resulta ¿qué? Repugnante. Realmente todo esto es absurdo, es correr tras el viento. Aborrecí también al haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. Y quién sabe si éste sería sabio o necio. Sin embargo, se adueñaría de lo que con tantos afanes y sabiduría logré hacer en esta vida. Y también esto es absurdo. Volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida, pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Y también esto es absurdo y un mal enorme. Mira, tanto que tuvo, tanto que disfrutó la vida, que en su etapa decayente ya, él reaccionó ante su vida espiritual. ¿Sí? Reaccionó. Y entonces Salomón centra su atención en la riqueza, los placeres y deseos sexuales. No negó nada de lo que sus ojos desearon, dice. No reprimió ningún placer. Y el mundo te dirá que esa es la respuesta a tu búsqueda. Amén. Porque hoy en día es impresionante. Por ejemplo, en toda esta era de la computación, de las redes sociales, de todo esto que se mueve, ya hay chicos y personas que ya el iPhone 16 ya es obsoleto porque ya salió el 18. Y como ya sale el 18, ya están pensando en el 20. Y así, el que tiene un carro y tiene maneras de cambiarlo, ya ese carro último modelo ya está mirando que el que viene ya es mucho más cómodo que el que tenía. Y entonces nuestra mente se está llenando de todos esos placeres, se inundando nuestra mente de todo ese tipo de situaciones que, en cambio de registrarse como algo importante, trae amargura también. ¿Sí? Porque es bueno el tener, pero que todo venga de la mano del Señor. Es lo que nos va a permanecer, es lo que va a perdurar. Porque lo demás es apenas una ilusión, es vano, ¿cierto? Y Oseas 4:6 dice que mi pueblo fue destruido por falta de sabiduría. Y hay personas que piensan que ya lo saben todo, no crecen, no aprenden y tampoco enseñan a otros, porque creen que lo que ellos saben es tan de ellos que están limitando para que otros aprendan también, porque no son enseñables. Porque todo lo que recibieron lo llevan a su mente y a su corazón
para empezar a ser tradicionalistas, racionalizadores de todo. Amén. Ahora, esto es bien complicado porque hay personas que no les gusta rendir cuentas, que les molesta someterse a la autoridad y siempre quieren tener la razón y la última palabra. Además de argumentar todo lo que se les diga, todos lo saben y rara vez escuchan lo que se dicen porque ellos son los que tienen la verdad. Amén. Ellos son los que tienen ¿qué? La verdad. Y entonces, en estos tiempos tan difíciles y de gran confusión por lo que estamos viviendo, es necesario pedirle a Dios firmeza en nuestras decisiones y un corazón estable e inamovible ante las cosas del mundo. Se dice que Dios sacó de Israel de Egipto en un solo día, pero duró 40 años para sacarles de Egipto en su corazón. Amén. Y entonces estamos en el proceso, iglesia. Seguimos en ese proceso. O sea, yo no sé por qué, y es mi punto de vista, yo no sé por qué hay personas que le huyen a la sanidad interior. Ahora, no es que eso sea una constante. Hay personas que basta ese toque del Espíritu Santo de Dios y son totalmente transformados en su vida. Pero hay personas que aún todavía, después de muchos años, requieren sanar su corazón. Porque es muy fácil de lo que fuimos llenos, pero qué difícil que es empezar a sacar, a sanar. Eso es la parte más complicada, ¿cierto? Porque el mundo nos llenó de eso. Y entonces, interesante porque para el Señor sacarles a su pueblo todo lo que ellos habían vivido en ese proceso de esclavitud, todo lo que había pasado con ellos, tuvieron que pasar un desierto de 40 años. Amén. Y muchos se quedaron ahí y muchos murmuraron. Amén. Y Éxodo 14:12 nos lo dice. Éxodo 14:12. Éxodo 14:12. Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir ¿qué? En el desierto. Y siempre, como veíamos ahora, nosotros estamos corriendo una carrera de obstáculos. Pero si tú lo corres solo, vas a perder. Si en esa carrera de obstáculos involucramos a quien tenemos que involucrar, que es al Señor, tendremos que pasar momentos difíciles, tendremos que pasar momentos complicados, tendremos que pasar momentos de mucha tensión, pero al final seremos vencedores. La carrera del mundo y en el mundo te va a llevar a perder siempre. Amén. Siempre. Por eso hoy hay hogares que están pasando grandes crisis porque no tomaron la mejor decisión de haber puesto, no conocíamos al Señor, de haber puesto a nuestra pareja en oración, pero después de conocerle, tenemos que tener un corazón restaurador, que es el que Dios coloca en nosotros para ver a nuestra esposa y demás familia, hijos y demás familia de la manera como Él los ve. Amén. Eso es demasiado importante porque generamos muchas crisis. Y una persona que ha recibido a Cristo como el Señor de su vida, que ha sido perdonado de todos sus pecados,
y que en Él hay justificación y hay vida eterna, no puede volver atrás. De verdad que no puede volver atrás. Y tendremos que enfrentar todos los días situaciones complicadas. Todos los días. Tendremos que seguir viendo una sociedad cómo realmente se está deteriorando cada día. Yo soy de pocas noticias, pero a veces cuando las escucho yo digo, uy, Dios mío, no puede suceder todo esto. Mira lo que pasó en Tunja, mira lo que pasó en Pasto, que unos soldados mataron a un muchacho de 25 años, lo tiraron a una quebrada. Lo de este chico, los feminicidios, todo lo que a diario sucede, todo. Tenemos que verlo de otra manera. Nuestra percepción tiene que cambiar, que hay dolor, que claro que muere tanta gente inocente, pero mi vida tiene que estar centrada en Cristo. Por eso hay que orar, por eso hay que interceder, por eso esos momentos de nosotros de martes y jueves son muy importantes. Son muy importantes tus devocionales, son muy importantes mantener una relación con el Señor, porque ahí el Señor te va a decir realmente cuáles son las causas de nosotros para que muchas veces persigamos el mundo y le abandonemos a Él. Y todos somos movidos por lo material, aún todavía. Amén. Somos movidos por ello. No nos podemos engañar, ¿cierto? Y mira lo que dice la palabra en Hebreos 10, 26, 27. Son las verdades de la palabra de Dios y a las cuales nosotros tenemos que someternos. Amén. Hebreos 10, 26, 27 dice la palabra del Señor: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Y mira el 38, ahí mismo. Dice, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Es muy clara la palabra, es muy claro también nuestra decisión muchas veces de volcarnos hacia el mundo, porque todo esto que ofrece el mundo, lo que ofrece esta sociedad, lo único que nos lleva es a tener una mente distraída y dispersa. Y nos aparta de lo real que es vivir en la justicia del Señor. Amén. Y aquí en Santiago 1, 5, 8, mira lo que nos dice la palabra. Santiago 1, 5, 8. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Dale gracias a Dios que clamamos por esa sabiduría, pero que tenemos hoy la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, ¿cierto? ¿Qué decía Salomón? A pesar de mi sabiduría, seguí en la necedad. Amén. Y hoy el Espíritu Santo de Dios es el que le habla a tu espíritu, a tu conciencia, y te lleva a que tú pares en muchas acciones que no le agradan al Señor. Amén. Y entonces dice el 6, pero que pidas con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado
a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace, en todo lo que hace, ¿cierto? Y hoy en día es muy normal ver gente de doble ánimo en el pueblo cristiano. Sí. Hoy queremos, mañana no. Hoy nos gusta, mañana no. ¿Cierto? Hoy queremos servir, mañana no queremos servir. Y entonces el doble ánimo se resumiría en esto que nos acaba en lo que acabamos de leer, ¿cierto? Es inconstante e inestable. ¿Por qué? Porque su mente es una mente que recibe y recibe, ¿cierto? Pero no recibe la mejor información. Y si yo no detengo ciertos tipos de pensamientos a través de la palabra de Dios, pues todos esos pensamientos en su momento van a empezar a generar en mí cierto tipo de conformismo, y registro ese tipo de pensamientos y empiezo a alimentarlos. Y hoy muchos han caído precisamente es por eso, porque han permitido que lleguen pensamientos a su mente, a una mente distraída y dispersa, y que empiecen a negociar consigo mismo ese tipo de pensamientos. Amén. Entonces, es interesante lo que Salomón nos escribió, y lo que veíamos ahora al comienzo, y es disciplinar nuestros pensamientos para darle un orden espiritual. Amén. A veces tú hablas con personas que te comparten de muchos temas, pero que no hay nada concreto. Y hablan, eso parecen máquinas. Y al final uno sale con muy poco alimento, pero sí muy confundido. ¿Cierto? ¿Qué era lo que quería decirme al final? ¿Sí? Y entonces es importante entender que esas personas de doble ánimo son vacías, son huecas. Esas personas de doble ánimo hoy te prometen algo y mañana se olvidan de cumplirlo. Porque sus mentes están ¿qué? Dispersas. Sus mentes están ¿qué? Distraídas. Amén. Y entonces me traje el borrador, pero bueno, como yo escribo, yo todavía soy a la antigua. Y me traje el borrador. Esperemos que no vuelva a esperemos. Así es de que es importante entender que cuando nosotros tenemos y somos personas de ese doble ánimo, hay que tener mucho cuidado, porque hoy piensas y dices una cosa y mañana la mente de él va a transmitir otra cosa totalmente diferente. Amén. Un cristiano de doble ánimo es un incrédulo en la fe. Amén. Porque no está puesta su confianza en el Señor, sino en Él mismo. Es que inconstante. Es que inmaduro. Amén. Es inconstante y es inmaduro. Amén. Por eso la palabra del Señor dice que tu sí sea sí y que tu no sea un no. Lo demás no tiene ningún valor. Amén. No hay ningún valor en ello. Ser hacedores de la palabra de Dios. Un cristiano, y vayamos a Mateo 6:24, porque es la palabra la que nos instruye, es la palabra la que nos corrige, es la palabra de Dios.
la que trae vida a nuestra vida y cambia nuestra manera de vivir y de pensar. Y Mateo 6:24, ¿qué dice? Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno, llamará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Qué decía Salomón? Todo lo disfruté, todo lo tuve, todo. O sea, ¿de qué me podía quejar? Si hasta tenía sus grandes conciertos en el palacio. Si hizo todo para no mover un solo dedo y tener toda la comodidad. Pero al final, ¿qué dijo? Que todo era absurdo y vanidad de vanidades. Todo, todo. Amén. Por eso, lo que tú tienes hoy, cuídalo, protégelo. Lo que Dios te ha dado es el mayor tesoro que tú tienes en tus manos. A tu esposa, a tus hijos, una casa, un carro, el vestirnos. Aprécialo, porque Dios te lo ha dado. Amén. Porque Dios lo ha puesto en tus manos. Amén. Y entonces, un cristiano de doble ánimo anda más por vista que por fe. Amén. Anda más por vista que por fe. Amén. Así es de que me impacta mucho la pregunta que le hicieron a Rockefeller. Me impacta mucho lo que Jim Carrey también expresó. Hombres que uno dice, pero ¿de qué sufre? ¿Qué? O sea, si lo tiene todo, ¿por qué tiene que pasar por dificultades? Pero el tenerlo todo no es el todo. El tenerlo todo son faltantes en nuestra vida espiritual. Amén. Eso es porque eso no les va a llenar. Amén. Y entonces no podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos cambiar nuestra actitud frente a ellas. Amén. Las circunstancias están, ¿recuerdan? Que estamos corriendo una carrera ¿de qué? De obstáculos. Todos estamos corriendo una carrera de obstáculos. Pero cuando decidimos hacer lo que nosotros creemos que nos conviene, ya estamos perdiendo. Ya perdimos. Si esto no genera la dirección del Señor, si en esto no hay un sí del Señor, si en esto no hay una respuesta del Señor, estamos perdiendo. Porque Dios te va a elevar sobre los obstáculos y las circunstancias. Es Él que nos va a llevar a otro nivel. Por eso tenemos que salir ya de lo natural para llegar a lo sobrenatural. Ver las cosas desde donde estamos, sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Es ahí donde cambia toda esa actitud y pensamientos en nuestras vidas. Amén. Ahora, aquí Pablo, un hombre que dejó tantas enseñanzas, ¿cierto? Este es un hombre que enfrentó la adversidad, que enfrentó el dolor, que enfrentó la persecución, que enfrentó las cárceles, pero ¿sabes qué? Él nunca cambió su actitud. Siempre clamaba, oraba y vivía para el Señor. Y es interesante lo que él escribió: he sabido vivir tanto en la abundancia como en la escasez. ¿Será que nosotros en la escasez podremos alabar al Señor? Amén, gloria a Dios. ¿Y en la abundancia?
Oh, gloria a Dios. Pero recuerda que cuando hay muchas cosas que perdemos, el Señor nos está llevando a otro nivel. Nos está quitando lo que Él cree que hasta cierto momento fue importante para nosotros. Pero de ahí, suelte las muletas para mirarle a Él y depender de Él. Amén. Entonces yo no sé cuáles sean tus muletas, yo no sé en quién tú hoy estés refugiado. Pero no permitas que el despojo sea más doloroso. Entrega ahora lo que Dios te está diciendo que tienes que entregar para seguir dependiendo de Él. Amén. Para seguir dependiendo de Él. Amén. Por eso la palabra del Señor en Filipenses 4:8, ¿qué nos dice? Nos guía a ¿qué? Filipenses 4:8. Dice que por último, hermanos, en las exhortaciones que él estaba haciendo a la iglesia, dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo que, lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Amén. Todo lo que merezca elogio. Y esto nos ayuda a que nuestras actitudes frente a ese desplome del mundo por todo lo que ofrece, nuestro pensamiento esté lleno de la palabra del Señor y cambie por completo nuestra perspectiva hacia las cosas que el mundo ofrece. Amén. Lo otro es que hay dos actitudes que podemos tomar ante las situaciones que tenemos que enfrentar en la vida. La actitud positiva, que es la que nos permite afrontar una situación difícil, ¿cierto? Que nos lleva a tener un buen aprendizaje, pero que el Señor nos está tratando y trabajando en nuestro carácter. Amén. Entonces, es ahí donde realmente a veces no recibimos con mucho agrado. ¿Sí? A veces como que no nos gusta ese trato, ¿sí? Pero tenemos que vivir, ¿cierto? En este mundo desenfocado con actitudes positivas y todo esto viene de la mano del Señor. Amén. Todo esto viene de la mano del Señor. Y la actitud negativa que no nos permite sacar ningún beneficio de lo que está viviendo y está lleno de sentimientos de resentimiento y de frustración. Entonces vemos la vida de una forma diferente. Dios no me ama, Dios no me quiere, estamos negando el poder del Señor en nuestras vidas. Eso es para otros, eso no es para mí, porque tenía que sucederme eso a mí. ¿No? ¿Cuántos fracasos hemos tenido que vivir en nuestra vida antes de conocer? Uno dice, perfecto, porque no conocía al Señor. Pero eso no puede suceder después de que tenemos al Señor en nuestro corazón. Y sin embargo seguimos muchos hablando de que por qué me pasa eso, por qué esos hijos, por qué esa pareja, por qué esos vecinos, por qué, por qué mis amigos no responden a la integridad mía. Tal vez estás muy equivocado con tus amigos, no son los que Dios quiere tener al lado tuyo. Hay que evaluar todo esto espiritualmente. Y hay situaciones que todos los días tenemos que enfrentar. Esta mañana estábamos saliendo del parqueadero con mi esposa y pues allí son ramplas, ¿sí? Hay unas ramplas tremendas y pues tú vas bajando, pero también hay la posibilidad de que otro carro esté subiendo y uno se pueda encontrar. Ahí ya estábamos bajando y subía una camioneta y quedamos como muy enfrentados.
Yo realmente estaba ya más de la mitad de la rampa, me quedaba un poco difícil dar reverso. El Señor hasta ahora iba a subir, le quedaba más fácil reversar. Y no, Él ahí esperando que yo diera reverso. Yo también esperando que Él diera reverso. Pero pues lo vi que era mucho más fácil que Él se pudiese meter a un parqueadero. Y entonces el final fue que el Señor nos echó un pito con no con exactamente con una alabanza, sino nos echó un pitazo desgarrador, como diciendo, usted tuvo la culpa. Entonces, ¿qué sucede si da con una persona que no tiene los principios? Que desde luego que uno dice, pero ¿qué está haciendo? ¿Por qué no da reverso? ¿Qué le cuesta si es que él es el que está subiendo? Yo ya estoy prácticamente bajando la rampa, ¿no? Lo piensa uno, claro que sí. Pero, ¿qué pasa si se hubiese encontrado o esa situación hubiese sido con una persona que no conoce al Señor? Ahí se quedan y quién sabe qué cantidad de cosas hubieran podido decirse. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado de que las circunstancias siempre están a la orden del día, pero el que nos va a poner en otro punto totalmente distinto al que vivimos es realmente el Señor, y Él nos va a elevar sobre las circunstancias. Por eso tenemos que llenar nuestra mente ¿de qué? De todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, porque todo esto nos lleva a ver todas las situaciones y circunstancias del mundo de una manera diferente, y donde tú dices, hay que orar, hay que clamar antes de criticar. Porque cuando criticamos nos estamos exagerando en nuestros comentarios, ¿o no? Porque se generan las grandes enemistades, por eso. Porque es una crítica que realmente es juzgadora y descalificadora, que termina casi siendo violenta. Amén. Casi violenta. Entonces aquí este hombre, en medio de todo, Pablo nos da y nos dice una gran verdad, y escribió una gran verdad, de que realmente su vida era una oportunidad para los que le estaban viendo, para aquellos que confiaron en él como su evangelizador, como su pastor. Él estaba diciendo que no importaba las circunstancias, que no importaba lo que el mundo ofreciera, que la única razón era verdaderamente Cristo. Y en 2 Corintios, el 11, 24, 28, él lo amplía de una manera muy generosa para nosotros como creyentes. Dice el 24:11 de 2 Corintios: 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. Él también, o sea, no hay queja de nosotros, él también los tuvo. Amén. Él también los tuvo. He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Amén. Qué hermoso eso, ¿no es cierto? Todo esto era para que
Toda esta parte de este sufrimiento era para que ya nos hubiésemos descalificado como cristianos, como creyentes. Amén. Porque había una canción de que Dios me castigó fue con plata, ¿cierto? Imagínense. Entonces, imagínense ustedes, si por algo de esto, en un despojo del Señor, ¿qué le diríamos al Señor? Sigo confiando en ti, sigo creyendo en ti. Ayer estuvimos en la ceremonia de exequias de la abuela de Lorena Pérez. Y nosotros hacía 2 meses la habíamos visitado en un hogar geriátrico a la cual la habían llevado. Allá estuvimos con mi esposa en el mes de septiembre. Pero ayer nos mostraban una foto y yo decía, no puede ser que en 2 meses se haya deteriorado de tal manera. Fue increíble. Me causó mucho impacto y mucho dolor de ver cómo en 2 meses un cáncer se la llevó. Pero en la despedida, uno de los hijos ya muy mayor, muy adulto, él decía que nos pedía el favor que le ayudáramos a vivir sin su mamá. ¿Sí? Y ahora, eso es una familia de tradición cristiana, ¿no? Y sin embargo, él sabía que su fortaleza estaba en el Señor, pero que también un abrazo, un consuelo, un adelante, una palabra que realmente le levantara su ánimo, eso le iba a ayudar. ¿Sí? Porque él se desplomó, él llevaba viviendo con su mamá 6 años, él realmente dejó como todo lo que él tenía que realizar para cuidar a su mamá. Y eso es algo de gran valor, ¿cierto? Por eso yo admiro y respeto a las personas que dejan todo por cuidar a sus seres queridos. Porque también es muy fuerte el saber que hay hijos que piensan en su bienestar, y por eso hay tantos hogares geriátricos hoy con gente mayor, ¿cierto? Que han sido abandonados por sus hijos, porque en un momento determinado se convirtieron en una carga y en un dolor para ellos. Y todo esto es porque nosotros realmente a veces las cosas buenas que vienen del Señor no las sabemos aprovechar. Por eso ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos, ama a tus padres, porque ya el día de mañana que tú no los tengas, ya no puedes decir si hubiera hecho. No, ya no lo hiciste. Por eso hazlo ahora. Abraza a quien tienes que abrazar. Ama al que Dios te dice que a Él tienes que amar. Ama a tu familia, ama a tus hijos, por muy difíciles que sean. Alguna enseñanza de ahí Dios te está dando. Cuidemos lo que Dios ha puesto en tus manos para cuidar. No nos neguemos realmente a no hacer esas obras que van a llevarnos a otro nivel, entendiendo que es mi fe y es mi amor al Señor el que me lleva a eso. Este hombre había sufrido mucho, pero sin embargo seguía pensando en la obra del Señor. Amén. Proverbios 24:10, y ya estamos aquí terminando. Proverbios 24:10.
24:10 dice la palabra del Señor: si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es que, muy limitada es que tu fortaleza. Amén. Tengo 20 hojas, no sé cuál sigue, pero bueno. Muy limitada es que tu fortaleza. Y en la otra versión también me gusta mucho. En Reina Valera dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será ¿qué? Reducida. Tremendo, ¿no? Todas las enseñanzas de este hombre, de verdad, que en esta época tienen una influencia muy grande en nuestra vida espiritual. Y hay que seguirlas. Hay que realmente llenarnos de toda la palabra del Señor y saber que todo lo que esto nos muestra la palabra del Señor fueron con personas como nosotros que también le fallaron al Señor. Amén. Así es de que nadie tiene derecho a juzgarte, sino ni siquiera tú mismo, simplemente ponte a cuentas con el Señor. Amén. Y por eso, último, tienes que escoger cuidadosamente las palabras que se van a decir para que no se conviertan en daño a otras personas y que no se convierta en un hábito en tu vida. Amén. Aquí pues pensemos cuáles son tus palabras habituales que hieren. ¿Cuáles son? Yo creo que todavía hay muchas, ¿no? Y son las que tenemos que ir sacando, evacuando, eliminando. Amén. ¿Es un proceso? Claro que es un proceso, pero hay que hacerlo. Proverbios 18:21. 18:21. Dice: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman, ¿qué pasa? Comerán de su fruto. Amén. Comerán de su fruto. Y también aquí, yo no sé por qué hoy Dios me ha puesto estos ejemplos con estas personas, pero hubo unas palabras de Winston Churchill que utilizó durante la Segunda Guerra para animar a su gente. Y esto se hizo muy famoso y le proclamaron a él como un gran discurso y él decía que no lo era. Él dijo: nunca, jamás, jamás se rindan. Nunca, jamás, jamás se rindan, porque el que se rinde será perdedor. Pero si pensamos en la victoria, venceremos. Amén. Y esa debe ser nuestra vida espiritual. Amén. Esa debe ser nuestra vida espiritual. Por eso cambie su actitud y dé lo mejor de ti hacia otras personas. Porque todo esto te llevará a obtener mejores resultados cuando tú ves que las otras personas que tú has ayudado a levantar realmente entendieron la importancia de llevar esa vida, ¿cierto? Yo siempre he dicho que tú no puedes juntarte con personas que nunca entendieron lo que era una vida de victoria, porque siempre te van a decir que tú no lo vas a lograr. Amén, que tú no puedes, que eso es para pocos. Pero el Señor no seleccionó a nadie. El Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Lo segundo, cambie su forma de hablar. Esto ayudará a mejorar la calidad de sus relaciones con los demás. Y tercero, considere la adversidad como una oportunidad para mejorar en todas las actividades y acciones de tu vida. Y vamos a Proverbios 24:10. Proverbios 24:10. ¿Ya lo habíamos dado? Sí. ¿Ya lo habíamos dado? Entonces vamos a Proverbios 15:23. ¿También lo habíamos dado? ¿No lo habíamos dado? Proverbios 15:23. 15:23.
Es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es que oportuno. Me llegó ese mensaje en el momento en que lo necesitaba. Por eso no desprecies nunca a quien Dios ha colocado a tu lado. Puede ser un erizo, pero que va a sacar sus púas y te van a ayudar, pero puede terminar siendo tu mejor samaritano. Amén. Puede terminar siendo tu mejor samaritano. Así de que no lo rechaces. Y reflejemos siempre la actitud de Cristo. Generosidad, amor, igualdad, honestidad, equidad, sabiduría, paciencia y obediencia. Amén. Señor, yo te doy gracias, Dios, por tu palabra predicada, Señor. Señor, te pido que nos ayude, Dios,